Santos. Santos. Quinto Perfecto. lo pongo a Santos. Uno diría desde acá, bueno, pero pará, Santos, Pelé, Neymar, campeón de Copa. Sí. La realidad es que el Santos no es tan importante como lo vemos. Sí tiene peso internacional por las cosas ganadas, por los jugadores que pasaron, pero la realidad es que en cuanto a hinchas no es tan grande como otros y también no tiene tanta influencia a nivel general en los medios de comunicación, que eso parece que no, pero los brasileños tienen 210 millones de personas. Sí, yo al Corinthians lo pongo cuarto, claramente es un equipo que tiene la segunda mayor hinchada de Brasil, son creo que si mal no recuerdo unos 28 millones de hinchas y también que bueno, ha conseguido títulos importantes y muy importantes, le ha ganado al Chelsea, Copa Internacional, ha ganado títulos importantes a nivel local también. Tiene una historia para mí muy rica también con lo que tiene que ver con la política de Brasil, todo lo que tiene que ver con la democracia corintiana se llama, fue una movida que arrancó el club, a partir de ahí cambió un poco todo lo que tenía que ver con lo político de Brasil, que estaba época de militares, para los 80 es una historia muy interesante. Yo quinto voy a poner a Corinthians. Y en cuarto lugar voy a ubicar al Palmeiras. Sí, yo andaría por ahí también, porque no es campeón del mundo, me parece que no lo puede permitir estar en los 3 mejores. No, sin dudas, sin dudas. Pero yo me la juego y voy a poner Palmeiras quinto, por más que sea el que más resultado tiene, y Corinthians cuarto. Y ahora ya el podio lo... yo el tercero, Santos. Sí, voy a coincidir. Yo quiero ponerlo más arriba, pero lo voy a tener que dejar tercero. Yo en mi caso, bueno, como no dije al principio cómo va a ser, es Corinthians quinto, también coincido con vos. Santos, Palmeiras pongo tercero. Perfecto. ¿Y vos, Darío, por dónde te tiras para el tercer lugar? Yo la verdad me cuesta dejarlo ahí en esa posición, pero me la voy a jugar con el Flamengo. Me cuesta dejarlo en esa posición por una cuestión de hinchadas. Es el equipo que más hinchas tiene en el mundo, pero la realidad es que a nivel internacional no tiene tanto peso como tienen algunos otros. Tiene mucho menos peso que Santos, que Palmeiras, que San Pablo. Mucho menos peso. Si bien ahora esta historia moderna lo acomodó un poquito, para mí siempre fue un equipo débil a la hora de definir copas internacionales y a nivel local tampoco tiene tanto peso como algunos otros equipos, por eso me inclino más, porque para mí los títulos siempre son lo más importante, me inclino para dejarlo en tercer puesto, pero jugado. Bueno, mi segundo puesto yo lo voy a poner a Flamengo. Voy a tener que coincidir. Bueno, yo con esto, yo estaba convencido ya de dejar segundo a Flamengo también, va a parecer medio hater acá de Flamengo todo, pero para mí porque un equipo que tiene que es 3 veces campeón del mundo y contra el equipo que salió campeón del mundo, con lo que significa, no puedo dejar a Sao Paulo fuera de ese primer puesto tampoco. Sí, creo que todos vamos a coincidir entonces. Estamos que Sao Paulo es el primer lugar. Sí. A ver, ¿qué piensa Darío? Sí, para mí San Pablo, primer lugar. Quizás estos últimos años no fue tan poderoso, pero si vemos la historia de San Pablo, para mí es fuertísimo lo de San Pablo. Seguro. Jugadores que sacaron, equipos que armaron, competencias internacionales. Yo creo que si te enfrentás con San Pablo, y creo que es el que más te costaría jugarle. Si bien los últimos años los argentinos venimos con rachas favorables contra San Pablo, históricamente era saber que la tenés muy complicada. Bueno, yo creo que no existe otro equipo brasilero que digas le tengo miedo. Claro. Puede ser, por la camiseta. Un dato errado, que Colón fue el primer equipo argentino en ganar en el Morumbí. No, por eso esas cosas vos decís, wow. O sea, y estamos hablando de una época floja de San Pablo. O sea, estamos hablando ahora de una época floja de San Pablo. Imagínate lo grande que es para estar flojo, ¿no? Tal cual. Además, a mí un dato que me hace dejarlo en el primer lugar es que le gana al Barcelona de Cruyff, le gana al Milan de Capello y le gana al Liverpool de Rafa Benítez, que es el que le remonta esa histórica final al Milan en Estambul. Al Milan de Carlo Ancelotti. Enorme. Exactamente, así que es que eso para mí tiene un peso enorme. Además nunca descendió, es un equipo parejo en cuanto a títulos. Yo creo que el argumento... Y aparte un dato que estuve leyendo también, que domina por ejemplo a Flamengo en el historial, creo que con un tercio más de partidos ganados. No, al revés, perdón, 14 Flamengo, 21 San Pablo. Así que bueno. Entonces eso también, el cruce mano a mano también influye un poco en eso.
Este top 5 son equipos muy, muy grandes que a veces no lo dimensionamos desde el lado de los argentinos, pero son enormes a comparación del resto de equipos de Latinoamérica. Los únicos que para mí podemos competirle somos los equipos argentinos, los 4 grandes, te diría, que podemos llegar a competirle un poco a esos gigantes.